Hola, hola, ¿cómo están? Espero y muy bien. Bienvenido una vez más a este subcanal. Y en esta ocasión estaremos haciendo a la princesa Mulan. Y sí, para mí es una princesa, pues no es hija de un rey, ni de un monarca, ni siquiera se casó con un príncipe, pero tiene los valores que debe tener una princesa, y sobre todo su valentía. Así que vuelvo y les repito, yo le llamaré princesa Mulan. Con este tutorial quiero mostrarles todos los materiales que necesitaremos para confeccionarla enterita. Además le guiaré en los vídeos que debe ver antes de pasar a la segunda parte. Y es que ya en el canal tenemos un cuerpo base para todas nuestras princesas, solo que en esta ocasión va a cambiar el color de su piel y además, como siempre, su ropita interior. Les explico. Para el color de piel de esta princesa he utilizado este color que es color arena, específicamente en la marca Sinfonía, que es la que yo utilizo. Entonces he utilizado el color arena para el color de su piel, aproximadamente unos 82 gramos. Los materiales sobre este cuerpo base también los verá en esos tutoriales que les voy a compartir los enlaces, pero yo aquí quiero mostrarles la totalidad de lo que ocuparemos para confeccionarla. Entonces, para el cuerpo base también utilizaremos hilo de color rojo, es solo un poquito para la ropa interior y para esta franjita que ven acá. Este rojo en especial es el color rojo Granate, es Granate el nombre y ocuparán solo un poquito, vuelvo y les repito. Entonces, también para el cuerpo base utilizarán un tubito de silicona para darle mayor sostén a su cuellito, ya que su cabeza con respecto a su cuerpo sí es un poquito grande, pero es hecho a propósito, pues así me encantan. También necesitarán ojitos de seguridad de 10 milímetros. Estos son los que yo utilizo. Si usted lo desea más grandes o más chiquitos, pues es a su gusto. Para estas marquitas en los ojos, pues ocuparán hilo de color blanco y yo he ocupado un hilo de color canela, es como un marrón, pero si usted desea utilizar el mismo negro del color del cabello, pues también puede utilizarlo en las pestañas y las cejas. Además, para el cuerpo base he utilizado un poquito de rubor, el rubor que tengan en casa, nada especial. Y sí, pues no es permanente, sí suele caerse. Si usted tiene algún rubor que sea permanente, por favor déjenos saber en los comentarios. Entonces, en la segunda parte estaremos realizando su cabello con esta florecita. Para el cabello utilizaremos el hilo de color negro, aproximadamente unos 50 gramos. Para esta florecita yo he utilizado hilos de 1 milímetro de grosor, los colores blanco, verde y amarillito. Yo he utilizado un hilo de 1 milímetro de grosor, pues me parece que queda más delicada, más sencilla, pero usted puede utilizar el que desee. Incluso puede hacer esta florecita utilizando fieltro, es a su gusto, se lo dejo a su imaginación. Entonces, ya en una tercera parte estaremos realizando su vestidito. Para su vestido utilizaremos este verde, que es como un verde limón. Utilizaremos este hilo, que es el color azul marino. Véalo acá, es un azulito bastante intenso. Utilizaremos también hilo de color amarillo, que es el hilo color mango en específico, es bastante intenso. Y además utilizaremos un poquito de este color verde, que en este caso es un verde hoja. Entonces, también para estos zapaticos ya tenemos un tutorial en el canal, que son precisamente los zapaticos de la princesa Jasmine. Entonces, también en la descripción del vídeo les dejaré dicho enlace. Los zapaticos de Jasmine están hechos en otro color, pero usted va a utilizar hilo de color negro o el color que usted desee. También puede utilizar un marrón, lo que usted desee. Yo en mi caso he decidido utilizar negro. Además utilizaremos un trocito de pegueta, yo le llamo así a este material, es el que se utiliza en zapatos, mochilas, etc. Es bien conocido y pega muy fácil, ya que si bien sigue nuestros tutoriales, yo realizo estas princesas
para mi bebé, para mi princesita. Entonces, pues creo que será bien fácil en la medida que ella vaya creciendo. Pero usted puede utilizar bien un botón, lo que ya debería ser ojales, o puede utilizar broches, o puede simplemente coserlo y dejarlo fijo, ya que sí es removible el vestidito, pero no es tan fácil, ya que queda bien ajustadita sus manguitas. Si las hubiera hecho más anchas, pues no hubieran quedado delicadas, hubieran quedado pues como muy toscas. Entonces sí es bien ajustadito, pero entra, sí entra. Materiales básicos como ganchos, que para el hilo de 1 milímetro de grosor he utilizado un gancho de, no se logra ver bien, pero es un gancho de 2.0 milímetros, o sea de 2 milímetros. Y para el resto del hilo que utilizamos en toda la princesa, pues un gancho de 2.5 milímetros. Aguja lanera, tijera y alfileres. Además, también olvidé de comentarles que para este cierre yo voy a utilizar pegamento silicón caliente, pero eso variará en dependencia del cierre que usted utilice. También ocuparemos una agujita más fina. Pues me gusta coser el cabello con agujita más fina, pero puede que usted desee pegarlo. Y además, por supuesto, utilizaremos relleno. No puede faltar nuestro relleno. Creo que ha sido todo. Es todo lo que ocuparemos. Así que si se anima a confeccionar a esta princesa Mulan, pues bienvenido y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!